Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Bueno, muy buenos días. Guardando las distancias que se requiere y que son exigidas por el Ministerio de Salud cuando llevamos a cabo este tipo de programas. Hoy El Campo y Más lo hemos trasladado hasta nuestros estudios aquí en Pérez de León. Recordemos que estamos en todo el país, Canal 8 de Cabletica. Hoy hemos querido venir a conversar con don Álvaro Jiménez Abarca, colega nuestro, ingeniero agrónomo, máster en administración de empresas, con un posgrado en protección de cultivos, consultor internacional, auditor ambiental, en fin, maneja 4 idiomas y ha estado involucrado en todo esto que llamamos la producción de insumos agrícolas, tanto insecticidas como fungicidas, y bueno, con él queremos conversar. Así es que con don Álvaro le damos los buenos días. Buenos días, don Álvaro, y nos quitamos ya la mascarilla con el fin de que podamos trabajar. Yo ando con una doble mascarilla porque hay que protegerse más, pero bueno, ahí estamos. Don Álvaro, un placer estar hoy con usted en nuestro programa. Muchas gracias, don Alejandro, muy agradecido por la invitación y pues un saludo cordial a toda la audiencia y a usted y por supuesto al equipo. Don Álvaro, uno siempre dice, yo voy a estudiar tal cosa, ¿por qué? Bueno, porque me gusta, porque en el tiempo nuestro, mi tío, mi papá, era muy bonito el campo. Cuénteme, ¿dónde nace la afición suya? Vean, en realidad yo desde que tenía 7 años aproximadamente, yo decía que quería ser botánico. 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 No sé por qué motivos, es más, no sé de dónde saqué hasta la palabra. La definición. Exacto. Y al final terminé pues estudiando algo que se acerca, se asemeja al campo de la botánica, que es agronomía, pero no exactamente la parte de botánica como botánica pura, por llamarlo de esa forma. Entonces, desde ahí inició el interés mío por aprender de las plantas, de aprender de la estructura, anatomía, morfología de las plantas. Aunado a esto, quizás el tema de que mi familia pues crecía, o yo crecí en cafetales porque ellos tenían café, pues eso digamos que incrementó mi interés por aprender y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer en ese ambiente. Álvaro, 51 años tiene ya. Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene, Álvaro? Yo tengo 2, una muchacha de 24 y tengo un muchacho de 20. No sos abuelo todavía. No soy abuelo, Bueno, no, todavía estamos en proceso, pero no somos abuelos. usted va a experimentar algo que es maravilloso. Yo pienso que es la mejor etapa para uno ya como abuelo. Así es que un saludo para mis nietos, muchos ven nuestros programas. Excelente. Don Álvaro, ¿y dónde estudió? Yo estudié en la Universidad de Costa Rica y bueno, ahí estudié la agronomía propiamente, llevaba lógicamente cursos de posgrado en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional. Luego pues complementé los estudios de agronomía estudiando en 2 universidades privadas, pero bueno, puedo mencionar la Universidad de la UACA, que es la universidad, digamos, la primera universidad privada que hubo en el país, ¿verdad? Fundada por don Guillermo Malabasi. Que todavía está vivo. Que todavía contamos con ese gran maestro. Sí. Y pues ahí complementé la formación en agronomía, la formación técnica, digamos, de la Universidad de Costa Rica, que es muy técnica la formación ahí, con el tema de administración. Sí, señor. Entonces ahí he venido aprendiendo y lógicamente pues esa es la formación, digamos, la parte teórica y pues ya con el ejercicio profesional pues uno ya va aprendiendo, digamos, de verdad, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, porque sí, el ejercicio profesional le enseña a uno muchísimas cosas que evidentemente en la universidad nunca vas a aprender, ¿verdad? No, y cuando uno sale de la universidad sale pollito, como Totalmente. dice uno, ¿verdad que sí? Así es, totalmente. Y los que nos hemos dedicado a esto de trabajar en insumos agrícolas, que hemos pasado por varias empresas, sabemos que ese es el campo verdaderamente, ¿verdad? El estar en contacto con el agricultor. Sí, señor. Ahí es donde uno aprende y digamos, la vocación, si es que en realidad uno tiene la vocación, puede crecer cuando está uno en contacto con el agricultor, con el productor, porque uno aprende directamente
de las necesidades que ellos realmente tienen, y ahí donde uno realmente tiene empatía y entiende bien el tema del costo y de la productividad, y es ahí donde nosotros realmente nos hemos enfocado muchísimos años, en esos temas propiamente. Don Álvaro, nosotros, bueno, en mi caso, que soy un agrónomo viejo de más de 40 años ya de haberme graduado, yo viví las juntas rurales de crédito, donde se le prestaba a la gente con un interés muy bajo, de un 6, un 7%. La Junta Rural estaba integrada por los mismos vecinos de ahí en el Banco Nacional. Inclusive el Banco Nacional tiene una ley que le exige, entre comillas, prestar el 10% para el 10% de su capital, digamos, de trabajo para desarrollar el agro. Sin embargo, eso no se da y eso es un dolor que le queda a uno porque en estos momentos de pandemia hemos visto cómo los agricultores han sacado la cara en realidad. Sí, sí, por supuesto que sí. Y es un tema complejo que usted dice de muchas décadas y es tan complejo, don Alejandro, que realmente yo creo que se ocuparía muchísimo tiempo para poder entender el origen y ver cómo se ha desarrollado esa terrible realidad, pero es así. Y digamos, la base, la estructura y la estabilidad social que nosotros tenemos, evidentemente es por un sistema de salud muy fuerte, gracias a que existe la Caja Costarricense de Seguro Social, pero por supuesto a la par de ella, pues tenemos nosotros el insumo que han aportado los agricultores, que ha sido extraordinario, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo y que evidentemente, pues gracias a esa producción agrícola sostenida y sostenible que hemos tenido, pues nosotros pues hoy en día tenemos estándares de calidad de vida, digamos, muy altos, ¿verdad? Gracias a ellos. Don Álvaro, en su actividad profesional estuvo trabajando un tiempo hasta en un banco, ¿verdad? Es así. Yo fui jefe de crédito del banco más grande nacional, el Banco Nacional de Costa Rica, y no muy lejos, bueno, sí lejos de aquí, pero digamos aquí en la zona sur, ¿verdad? En una unidad ubicada aquí en el sur, ¿verdad? Y a partir de, bueno, lo que pasa es que se fue poco tiempo, pero fue interesante también porque evidentemente, bueno, yo no sé ahora cómo funciona el Banco Nacional, pero hace mucho tiempo los jefes de créditos de los bancos que estaban ubicados en zonas rurales tienen que ser agrónomos, ingenieros agrónomos. Sí. Y entonces, pues eso te facilitaba también la interacción con el productor en general, porque ahí vos tenías que aprobar el crédito del productor agrícola y del productor pecuario, e inclusive de pesca. Entonces, claro, el aprendizaje era muy variado, muy profundo y muy interesante. Realmente esa etapa fue muy buena. Luego de esa etapa, estuviste trabajando con empresas que distribuían plaguicidas. Estuve trabajando, bueno, antes de pasar a esa etapa, en realidad trabajé con Del Monte en producción, investigación, por bastantes años y posteriormente salí. Ya las inundaciones de la zona atlántica me agotaron, ¿verdad? Porque eso es un tema que cansa, ¿verdad? Y usted lo conoce bien. Y cuando salí, pues sí, me relacioné, me vinculé directamente con compañías que se encargaban de la parte de venta de la parte de fertilizantes, trabajé en nutrición, la parte de desarrollo para productos de nutrición y la parte de protección de cultivos a partir de ahí. Sí. En fertilizantes, yo soy de los que me he casado con las fórmulas químicas. Yo no sé cuál es su criterio, pero trabajando en la Standard Fruit, por ejemplo, cuando nos llegaba el fertilizante, ahí teníamos que darle como un palo para aflojarlo, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo de eso, y me acuerdo de las llenas también, que son terribles. Pero en la relación del suelo, la necesidad del fertilizante debe ser químico, ¿o estoy equivocado? En realidad, los trabajos que han realizado personas, ingenieros como, digamos, Hernán Sancho, el ingeniero Sancho, cuando estuvo en Corbana, pues permite ver claramente de que no hay una diferencia significativa entre usar una fórmula química y una fórmula física. Y si tiene uno una empresa, digamos, una compañía que haga bien la mezcla de las fuentes, digamos, de urea, de DAP, de KCl, digamos, de NPK, y además se adicionan las otras fuentes que son de calcio, azufre, oro, zinc. Si hay una mezcla correcta y hay una granulometría correcta en el saco, no deberíamos tener problemas de que haya que se disperse la concentración de esos elementos en el saco y por ende en el campo.
Entonces, teniendo esa claridad y que las compañías que venden fórmulas físicas aquí son fórmulas realmente, compañías, digamos, fórmulas buenas y compañías también con mucho conocimiento técnico, pues en realidad yo no tendría problema en utilizar. De hecho, yo soy muy pequeño productor, agrícola también, y yo utilizo fórmulas físicas, en algún momento he utilizado fórmulas químicas sin ningún problema. Perfecto. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estamos en el programa El Campo y Más. Ya regreso. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, don Álvaro, y en la protección de cultivos, Costa Rica está bastante mal. O sea, somos de los que utilizamos en mayor cantidad de plaguicidas por hectárea en el mundo. Eso dicen las encuestas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué razón seguimos utilizando productos viejísimos que contaminan cuando hay nuevas moléculas? ¿Qué ha pasado en el país? Bueno, son varias cosas. Si no se discrimina por cultivos, o sea, tenemos cultivos perennes, tenemos cultivos anuales, y hay cultivos que son perennes que efectivamente hacen un uso intensivo de pesticidas, caso específico de banano, caso específico de piña. Podríamos considerar piña como un cultivo, digamos, su cultivo de 30 meses en la primera y segunda cosecha, pero digamos que se puede considerar de esa categoría. Eso es definitivamente una razón. En los cultivos anuales, ya los que son cultivos, digamos, propiamente hortícolas, evidentemente hay un uso alto de pesticidas. Bueno, nosotros tenemos una condición tropical que hace que no tenga una tregua, ¿verdad? El incremento y la incidencia y la severidad de los hongos, así los insectos, ¿verdad? Así los ácaros. Y por supuesto problemas en el suelo, problemas de nematos. Pero lo que usted menciona tiene mucho que ver también con la disponibilidad que no tenemos acá de las nuevas tecnologías que existen ya en países cercanos a nosotros, que evidentemente permiten hacer aplicaciones de ingrediente activo mucho más bajo y utilizar intervalos de aplicación mucho más amplios. Entonces, no tenemos esa realidad y eso es lo que también incide propiamente en que nosotros pues tengamos esa categorización que usted menciona, Alejandro. Y lo más grave de todo eso es que las nuevas moléculas están entrando de contrabando al país. Eso ocurre y ha ocurrido siempre, y si usted va a Ecuador, si usted va a Colombia, que son países más abiertos en cuanto al sistema de registro de plaguicidas, pero que también tienen sus, digamos, sus tiempos, como lo normal, pues también existe, ¿verdad? Y como son fronteras muy permeables, muy porosas, porque son muy extensas, pues hacen que el problema, o sea, que la situación se dé y se dé en todo lugar, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí es un poco menos, porque, como le digo, ahí el tiempo es más razonable. Y podríamos hablar de razonabilidad, ¿verdad? Pero digamos, para mí razonable es que una inscripción de un registro de un fungicida o de un pesticida, ¿verdad? O de una sustancia afín, digamos, pueda durar 18 meses, pongámosle 24 meses, razonablemente entre el análisis del dossier técnico, ¿verdad? El ingrediente activo grado técnico y el formulado. Para mí eso, digamos, sería algo razonable, un escenario razonable. Pero ya usted sabe, don Alejandro, que en realidad este país toma muchos más años que eso, ¿verdad? Muchos más años. Y ha tenido que ver también el poder que tienen los ambientalistas y la gente que se opone y hace presión política para que esto no se dé. Eso es absolutamente cierto y esa es parte de digamos, la parte más grande de esa problemática. Como usted sabe, nosotros tenemos un sistema, digamos, fitosanitario del Estado, ¿verdad? O el servicio, perdón. Ellos son, se supone, los que administran el sistema de inscripción de agroquímicos y sustancias afines. Existe el Ministerio de Agricultura, que es el que se supone revisa el dossier, la parte agrícola, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Ellos tres, pues tienen opiniones sobre cada uno de los campos que le compete. Y evidentemente ha habido en mi opinión, y es claro que así es, ha habido una parcialización, ¿verdad? Sobre todo del Ministerio Ambiental, de la parte ambiental, en donde ellos pues han solicitado o solicitan mucha información, ¿verdad? Que muchísimas veces ni siquiera la casa matriz ha podido generar. Y la generación de información es un tema, primero, muy costoso, pero también tiene que ver mucho con la dinámica y los cambios que se han venido dando en Europa y en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una cantidad de estudios estudios de la parte de ecotoxicología que a veces son muy complejos hacerlos porque ya
existen normas que no ven bien o que inclusive no permiten que uno esté sacrificando animales. Y como los estudios digamos, en toxicología aguda, toxicología dermal, te exigen eliminar peces, eliminar aves, eliminar animales del laboratorio, ya eso en algunas partes del mundo no es permitido. Entonces hay que hacer acopio de los estudios viejos, y cuando uno presenta estudios viejos, pues ya las autoridades dicen, ese estudio no llena las expectativas de todos los puntos que nosotros tenemos, entonces hay que repetirlo. Entonces, esa es una situación que hace que, si vos llegás, uno mete el dossier, uno somete la información y resulta que queda en una posición X, en posición 20, pero cuando hay un apercibimiento y le dicen a uno que tiene que volver a presentar información nueva, lo pasan a uno a la posición 70. Y eso es lo que genera la famosa cola. Ahora, don Álvaro, si el país está usando plaguicidas que dejan altos residuos, ¿qué va a pasar? Lo que tiene que pasar, lo que ya está pasando, es que se podrían poner en riesgo exportaciones de cultivos como los más importantes, que básicamente son el cultivo de banano y el cultivo de piña, ¿verdad? Que son los cultivos que dentro del rubro de exportaciones agrícolas son los que más aportan, ¿verdad? Lógicamente el café es uno de ellos, pero digamos banano y piña. Aquí en banano tenemos una amenaza latente y estamos hablando de cosa de meses, de que uno de los ditiocarbamatos que más se utiliza para el control de la enfermedad más importante, la enfermedad foliar más importante en banano, que es la cigatoca negra, pues se vea restringido en Europa. En ese momento se está discutiendo allá por las autoridades. Si eso ocurriera, pues entonces pues cambiaría totalmente la dinámica de la producción de banano en el mundo, no solo en Costa Rica, en todos los países tropicales, inclusive subtropicales como Brasil, que tiene una franja en donde hay producción de banano, pero más para consumo interno, en donde evidentemente pues cambiaría totalmente los programas fitosanitarios, y ahí es donde se ponen a correr las instituciones y las compañías, porque es un tema que no es fácil de solucionar. Ahora, ¿no hay sustituto entonces para el ditiocarbamato? Hay un sustituto que también es un ditiocarbamato, ¿verdad? Que el ingrediente activo es el TIRAM, y ese es, aunque pertenece al mismo grupo químico, la diferencia es que la compañía que hizo síntesis de ese producto tiene tolerancias específicas, ¿verdad? O sea, hay una tolerancia general de los ditiocarbamatos que es 2 partes por millón, ¿verdad? 2 miligramos por kilogramo, es lo mismo. Y esa es general, esa cubre a todo el grupo de los ditiocarbamatos, ¿verdad? Que los puedo mencionar rápidamente: es el TIRAN, el CIRAN, el FERBAN, el MANEP, el MANCOSEP, el PROPINEP, el CINEP y el METIRAN. Son 8 ditiocarbamatos que hay, que se utilizan hoy en día en agricultura. Pero esos 8 se verían afectados con la tolerancia general. El único que saldría es el TIRAM, que tiene hoy tolerancias específicas en varios cultivos, pero específicamente el interés sería banano y sería aguacate. Ahora, con respecto al aguacate y el problema en México, ¿qué cree usted que pasó? Un tema muy bueno, don Alejandro. Vea, yo tengo una opinión que se divide, digamos, en dos. Desde el punto de vista técnico, científico, es correcto. Es correcto, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos el problema de lo que llaman ellos la mancha de sol, ¿verdad? O lo que ya se conoce como el sun blotch, que es como se le conoce, digamos, en literatura, que es básicamente pues como una afectación, como una decoloración, ¿verdad?, en el fruto de aguacate. Bueno, eso es producido por un viroide. Nosotros no tenemos, aparentemente no se ha podido encontrar en Costa Rica, y eso es mejor. Entonces, desde ese punto de vista cuarentenario, me parece que es correcto. Si usted revisa, por ejemplo, don Alejandro, en México, bueno, México es el país que más produce aguacate, que más consume y que más exporta. México tiene aproximadamente 270,000 hectáreas de aguacate hoy en día, y exporta más del 95% a Estados Unidos. Pero solo hay un estado, que es Michoacán, que es el único que puede exportar a Estados Unidos. Los otros estados no pueden exportar porque hay una plaga, hay un insecto que no está en Michoacán, que sí está en los otros. Entonces, eso es la razonabilidad de una medida cuarentenaria. Ahora, entonces eso está bien. El sentido común, de lo que hablábamos ahora, de lo que hemos aprendido de los agricultores, es que si usted ha venido exportando Hass durante muchos años y no tenés incidencia, y no hay incidencia de la enfermedad en el país, debe ser por una razón.
y no hay incidencia. Y probablemente nosotros llevamos un Hass al campo, el productor de café o de aguacate, se lo come y probablemente la semilla no la va a botar, la semilla la bota directamente en el campo probablemente. Y no ha ocurrido nada, o sea, no tenemos la incidencia de la enfermedad acá, por lo menos no ha sido identificada. Entonces yo creo que desde el punto de vista práctico, nosotros no deberíamos tener ese problema. Y desde el punto de vista legal, es que bueno, ya ahí eso es interesante. Yo creo que ahí, bueno, hay un proceso en curso, ¿verdad? Que usted lo conoce, y yo creo que el país no va a salir bien librado de ese proceso, ¿verdad? De hecho hay un precedente y no va a salir bien librado. vamos a ir a un corte. Estamos con don Álvaro Jiménez Abarca. Hay muchos temas. Uno quisiera tener más tiempo porque tenemos una persona con un gran conocimiento, como ustedes han visto. Y bueno, vamos a seguir hablando con él de todos estos temas y del Ferban, que es un producto muy interesante, que es tan viejo como su servidor. Ya regreso. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Don Álvaro, qué tirada, ¿verdad? Porque en la época de que se llevó a cabo el aguacate, pues el ministro de Agricultura es un fitopatólogo, ¿verdad? Inclusive trabajó con esta enfermedad en México. Y era lo más lógico, ¿no? Pararlo. Entonces, yo todavía no entiendo la parte legal, porque si es razonable, porque la presión que han hecho las diferentes cámaras alimenticias por importar el aguacate, es lo que tiene esa presión hoy. Y posiblemente, como usted dice, perdamos el pleito, ¿va? Sí. Son varios millones de dólares. Sí, es bastante dinero. Y yo entiendo, y yo le digo, yo no he conversado directamente, pero el doctor Arauz fue profesor mío, yo lo entiendo perfectamente porque él es académico, sí. Y él lo hizo desde el punto de vista, digamos, científico. Y como yo le digo, yo comparto ese punto de vista, digamos, si lo vemos desde el punto de vista académico-científico, pero lo vemos desde el punto de vista práctico y la parte de comercialización, es ahí donde realmente nacen dudas, ¿verdad? Bueno. Nacen dudas. Bueno, ahora, dígame una cosa, a mí me interesó cuando leí en su currículum que usted trabaja con la Eastman, que es la que produce la Kodak. Así es. Eastman, el fundador de la Kodak, se llamaba George Eastman. En 1920. Sí, señor. Curiosamente, el año pasado la compañía cumplió 100 años y sí. No pudo haber celebración de ningún tipo. O sea, no hubo celebración. La casa matriz está en Kingsport, en el estado de Tennessee. Y la única celebración fue que el CEO de la empresa pues hizo una reunión virtual. Y mandó unos lapiceros como los que yo voy a darle ahora por mis 14 años. Excelente. Ya va para los 100, Alejandro. No de edad, sino del programa. Entonces, eso fue lo único que ocurrió. Bueno, este señor fundó la Eastman Kodak en 1920, para producir sobre todo plástico para las películas y para las fotografías. Sí. Cuando él mismo observó de que se ocupaban algunas sustancias muy específicas químicas para poder trabajar con esos plásticos, entonces como era un tipo muy visionario y preclaro, él lo que hizo fue comenzar a desarrollar, a la par de Eastman Kodak, Eastman Chemical Company, que es la empresa que hoy es una empresa global, ¿verdad? Que tiene más actividad en más de 100 países, y cuya visión en realidad es muy interesante porque esta empresa lo que desea y lo que busca es mejorar la vida de todas las personas a través de elementos materiales, o sea, a través de plásticos o a través de productos que faciliten y que mejoren la vida de la gente. Esa es la visión de la empresa y pues hoy en día nosotros somos parte de esta empresa y digamos en la región y pues nos encargamos de la parte propiamente de agricultura. Ahora, ¿qué productos producen? O sea, no solo la parte agrícola, sino otros productos más. En otros campos que no es agrícola. Sí. Ah, sí, una gran cantidad. Es que esta es una empresa química que está inmersa en la química industrial. Y cuando yo digo química industrial, entonces tiene una unidad que entra en la parte de farmacia, tiene una unidad que tiene que ver con la parte, lo que se llama una tendencia que es el cuidado personal. Ahora el tema de cuidado personal, don Alejandro, para las compañías grandes ha tomado mucha importancia porque la gente se cuida mucho. La gente se cuida mucho, eso no está mal, eso está muy bien.
y las mujeres y también los hombres. Entonces, los químicos que se utilizan en los detergentes, los productos que se utilizan en el champú que se pone para bañarse, los productos que van en los jabones, en los cosméticos, ahí detrás de todo eso, que es de uso diario, hay una gran cantidad de ciencia, muchísimo trabajo, y todas las empresas grandes, cuando yo digo grandes, me refiero a empresas como Eastman, me refiero a compañías como Bayer, me refiero como BASF, que no son compañías, son compañías químicas y que lo más pequeño es la parte de agricultura. Sí, lo más grande de ellos es la parte química y dentro de la parte cosmética entra una gran cantidad de cosas. Entonces, para ponerle solo un ejemplo, que es algo que todo el mundo conoce, los parabrisas tienen una película y esa película en el vidrio hace que cuando se rompa el parabrisas no explote el vidrio, sino que se vaya rompiendo como en pedacitos. Bueno, esa película la hace Eastman. Entonces tiene una aplicación muy importante desde el punto de vista de seguridad en los automóviles y desde el punto de vista de, digamos, la parte de arquitectura, cuando se quieren trabajar con vidrios con características similares, vidrios que sean más oscuros, vidrios que ocupen más protección, todo ese tipo de plásticos y películas lo hace Eastman Chemical Company. Hace mucho aceite o participa haciendo adyuvantes y aditivos para aceites que se utilizan en los aviones, por decir algo. Ahora, en la parte agrícola, don Álvaro, ¿qué productos tiene? Fuera del Ferban, que debe ser en este momento es como el caballo de batalla para el cultivo del café. Así es, y bueno, nosotros tenemos la línea de ditocarbomatos completa, por eso la conozco bien, conozco la realidad. En Costa Rica solo tenemos 3 de ellos, que es el Tirán, ¿verdad? Es el Cirán, con Z, y el Ferban. Además tenemos un fumigante de suelo que es bastante conocido, que es el Metam Sodio. Lo usábamos para tabaco, mejor ni digo. Bueno, ese producto es bastante viejo, digamos, y es bastante bueno en realidad. Buenísimo, buenísimo. Entonces, esos cuatro ingredientes activos, esas 4 moléculas, nosotros las traemos al país. Y el Ferban, como usted mencionaba, ha tomado un auge interesante ahora por varias razones. Bueno, una de ellas, y la más importante que tiene que ver con café, es que por el cambio varietal que se ha venido dando a variedades que son tolerantes a roya en todo el país, ¿verdad? De forma general, esas variedades evidentemente muestran o exhiben tolerancia a roya. Algunos hablan de resistencia, a mí me gusta más usar la palabra tolerancia, y lo cual está excelente, lo cual está muy bien. Y algunas de estas variedades, o prácticamente todas, aunque son tolerantes a roya, todas son altamente susceptibles a antracnosis, ¿verdad? Antracnosis es una enfermedad provocada por un patógeno, por un hongo que se llama Coletótricum, ese es el género, es Coletótricum, y hay varias especies. Entonces, al darse esa situación, ¿verdad?, el cambio varietal, la antracnosis, que toda la vida ha estado presente en el café, por eso le dicen la enfermedad silenciosa, en realidad le dicen así porque siempre ha estado ahí, pero como la roya, como el ojo de gallo, como el mal de hilachas, sí, ha tenido más importancia. La antracnosis se ve, pero no se le da tantísima importancia. Cuando la gente ve en la cosecha unos granos momificados, negros, ¿verdad?, que se pierden, ve, y es como lo normal, y se botan, y eso pasó todo, y eso es antracnosis. Entonces, precisamente por esa situación, el producto ha venido tomando mucha importancia porque el ICAFE lo incluyó en una evaluación, ¿verdad?, y evidentemente salió bastante bien para control de antracnosis, y hoy en día está dentro de la recomendación oficial que el ICAFE hace para control de esa enfermedad. Sí, es importante esto, o sea, las nuevas variedades no son resistentes, o sea, como resistencia como tal no existe. Así es. Hay una tolerancia que si no se controla puede ir perdiendo la... De hecho sí, digamos, los que conocen más del tema de mejoramiento genético saben, y por lo menos lo manifiestan, de que esa característica que tiene, que es intrínseca precisamente a alguna variación genética que hubo en esa variedad, o esa cruza que hubo, se va perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Precisamente por la misma relación que existe ya con la interacción de otros materiales con ese material propiamente. Entonces, eso ocurre y eso es esperable. Por eso es que a mí me gusta más utilizar la palabra tolerancia, aunque un productor, un gran colega nuestro de la zona de Alajuela, él sostiene de que es resistencia, pero yo prefiero manejar la palabra tolerancia así más, digamos, yo creo que es como más apropiado.
Álvaro, el tema de las virosis en plantas, siendo el virus tan pequeño que ni siquiera con un microscopio, tiene que ser un microscopio electrónico el que lo determine, ¿podríamos hacer alguna similitud entre la virosis en las plantas y la virosis en los humanos, como en este caso la pandemia que estamos viviendo ahora? Sí. Bueno, los virus son organismos muy complejos, o sea, muy, digamos, desde el punto de vista tal vez de estructura, no lo son tanto tal vez, pero al momento en que interactúan con el organismo, con el hospedero, ellos pues hacen un intercambio de material genético y entonces se hospedan ahí. Y el momento que ya ellos están en el hospedero es muy difícil de poder, digamos, eliminarlos. Hay algunos tratamientos, ¿verdad?, que permiten con el tiempo, en el caso de los humanos, ¿verdad?, pues ya ustedes conocen, ¿verdad?, digamos, ir disminuyendo tal vez los efectos, ¿verdad?, y al final hay una posible solución, ¿verdad?, con algunos efectos que pueden quedar secundarios del tratamiento, pero en el caso de plantas, prácticamente cuando tenemos un ataque de virus en plantas, tomate, hablando de papa, hablando de algunas otras plantas de mayor porte, casi siempre hay que eliminar el individuo, porque el intercambio, o sea, la agresividad que tiene la virulencia que llamamos, ¿verdad?, del organismo, hace que ningún producto, o sea, ningún tratamiento sea absolutamente efectivo para poder manejarlo. O sea, el manejo ahí es prácticamente eliminar ese radicante, o sea, hay que erradicar el individuo y eso, pues, lamentablemente, hoy en día lo estamos viendo, pues, si queremos hacer una similitud con los seres vivos, pues andan bastante parecidos, dependiendo de qué virus estamos hablando y dependiendo del conocimiento que tengamos sobre él. Sí, usted no lo quiere decir, pero hoy las noticias nos muestran en la India de la gente que está siendo quemada, ¿verdad?, en las calles por la pandemia como tal y la virulencia de estas cepas. Ahora, en la parte agrícola, hemos determinado que los virus son terribles, así como en los humanos. O sea, ¿qué esperaríamos más adelante de todo lo que estamos viviendo, don Álvaro? Bueno, yo, por lo menos para ser optimista, yo lo que espero es que no tengamos mutaciones que pongan en riesgo la seguridad alimentaria, no solo del país, sino a nivel global. Esa sería la amenaza, digamos, más importante, que un virus pueda provocar eso. Lo que ocurre con los virus es que, como yo le digo, el tratamiento, digamos, prácticamente de inmediato es erradicar y entonces, o eliminar, ¿verdad? Entonces, si uno identifica algunos hospederos, algunas plantas que tienen ya síntomas o signos del problema, pues hay que eliminar y cuarentenar el área y luego seguir revisando a nivel de suelo o de plantas cercanas si tenemos todavía los síntomas. Entonces, uno puede detenerlo más rápidamente. Pero nosotros tenemos, digamos, hay muchos virus en muchos cultivos, o sea, inclusive hay, bueno, mencionamos ahora en aguacate, pero en cultivos anuales todavía, aguacate es un cultivo perenne, en cultivos anuales no solo hablamos de viroides, hablamos de virus que son bastante parecidos, pero sí hay diferencias entre ellos, sobre todo la parte molecular. Pero digamos, el tema es que sí es un manejo complejo y nosotros lo que tenemos que asegurar es seguir trabajando en mejoramiento genético para tener variedades que sean o que toleren mejor, digamos, la incidencia y severidad de estos organismos. No, Álvaro, volviendo a la triagnosis, vamos a hacer un corte y regresamos con el tema de la triagnosis, que es muy importante, y más en estas zonas acá. Así que no se me vaya, ya regreso. El campo y más. En breve, regresamos. Lo nuevo en el campo. Vamos a descubrir qué hay de nuevo en el campo. Hoy aquí en Lo Nuevo del Campo tenemos a Rodolfo Ramírez Méndez del grupo Imagro, que es el agrónomo conductor de esto, y a nivel nacional tienen productos que verdaderamente ya han estado en el campo, que el agricultor ha tenido la opción.
Así es que le damos los buenos días a Rodolfo. Buenos días, Rodolfo. Un gusto, don Alejandro, un placer estar el día de hoy aquí con usted. Más bien, muchas gracias por la invitación aquí estamos. ¿Qué es Imagro? ¿A dónde está ubicado? Cuéntenos. Bueno, Imagro como tal es importador de Agrirazú. Nosotros, las oficinas centrales están ubicadas en el Tejar del Guarco, ¿verdad? Ahí en esa zona de Cartago. Nosotros estamos en todo el país. Imagro, bueno, consta de un equipo de trabajo muy valioso, ¿verdad? Donde contamos con 3 vendedores y además de 5 promotores en todo el país. Estamos ubicados en la Meseta, en el lado de Guanacaste, la zona norte, el Atlántico, en zona sur, ¿verdad? En la zona de Cartago. Entonces estamos en todos los puntos geográficos del país de nivel de importancia agrícola, ¿verdad? Entonces, por ahí, como tal, eso es Imagro. Ahora, ¿qué productos nos están ofreciendo? Bueno, Imagro cuenta con una amplia gama de productos foliares y además con ciertos productos para el control fitosanitario. Manejamos, bueno, dentro de la paleta foliar manejamos 2 líneas en específico. Una son los Grow More, ¿verdad? Que es una marca gringa, estadounidense, de amplia calidad, vienen del lado de California. Esos son súper solubles que tienen ya una amplia trayectoria de estar aquí en el mercado, con fórmulas específicas como tal, ¿verdad? Ahí entra el famoso 10-50-10, la famosa fórmula de mantenimiento como lo es el triple 20, fórmulas de llenado como el 0-37-37, el 5-10-40. Tenemos también ahora un Grumor Combi, ¿verdad? Que es una fórmula de puros microelementos, es un cóctel como tal. Todas estas fórmulas Grumor son, bueno, vienen quelatadas y traen elementos menores. Y nosotros las llamamos super solubles porque ellas por sí solas, donde tocan agua, se solubilizan muy bien y se mantienen en el tiempo y son altamente disponibles para la planta. Además de eso, nosotros también manejamos la línea Leili, que es una línea china, pero es especialista en lo que son las algas marinas, ¿verdad? En este caso el sargazo. Entonces ahí tenemos varios productos que se especializan sobre esa línea de algas y aminoácidos y que funcionan muy bien, ¿verdad? En la planta. Para hablar un poquito sobre eso. Además, tenemos dentro de la paleta fitosanitaria lo que es el Ferban y el Tirán, que nosotros somos los distribuidores a nivel país. También tenemos el Sapsan, que es un insecticida que se utiliza para control de purgón o cortador en los diferentes cultivos. Y también nosotros somos el distribuidor país del Guardián o Nemasol, ¿verdad? El metansodio como tal, que es muy utilizado en estos momentos en varios proyectos que tenemos, ¿verdad? Que ahora se utiliza mucho, el metán se utiliza mucho para el control de moco en la zona atlántica y hemos estado con unos proyectos para diferentes manejos en el cultivo de piña, con unas innovaciones ahí que la casa matriz, en este caso Isman, ha venido y nosotros hemos venido dándole apoyo e incorporándolo. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo Ramírez Méndez. Muchas gracias, don Alejandro, y ahí estamos para servirle. Pura vida. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, y regresamos. Hoy, cuando la gente está haciendo lo que hacen muchos productores en Colombia, que tienen su microbeneficio, ¿verdad? Y que tienen la posibilidad de hacer contactos por todo tipo y exportar. Definitivamente que la mata debe estar cuidadita, aseadita, como diría mi abuela, y hoy el control de esta enfermedad de la antracnosis por medio del Ferban se ha hecho también con mezclas, don Álvaro. Así es que cuénteme cuál es la recomendación que ustedes le están dando al agricultor, cuántas veces hay que aplicar el producto, cuándo se inicia esa aplicación. Sí. Muchas gracias. Es un tema muy apropiado, digamos, y oportuno, porque estamos en algunas zonas del país, pues todavía estamos en el momento de donde está dando la floración. Bueno, como yo mencioné, la antracnosis es provocada por un hongo que se llama Coledotricum. La dinámica en el cultivo del café se hace un poco más compleja porque hay más especies, identificadas más especies por parte del ICAFE específicamente. Y ellos han identificado al menos 6 especies en el país. No significa que todas esas 6 especies están en todas las zonas cafetaleras, pero al menos en el país sí están esas especies. Y eso hace que la dinámica del manejo de los fungicidas sea un poco más compleja. Bueno, el Ferban, como es un fungicida multisitio, o sea, es un fungicida protectante, ¿verdad?, de contacto, él puede ir
en prácticamente todos los ciclos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de hacer 3 ciclos o 4 ciclos al año, ¿verdad? El primer ciclo inicia precisamente con la protección de la flor. ¿Por qué es importante proteger la flor? Bueno, cuando cae la primera lluvia, ¿verdad? Que se estimula precisamente la transformación de las yemas a las flores, ¿verdad? Esa es la inducción floral que llamamos. En esos 12 días aproximadamente se comienzan a dar una serie de cambios, 12 días después de la inducción, ¿verdad? Una serie de cambios en esas yemas y se produce a los 12, 13 días ya la flor propiamente. O sea, está la producción, digamos, finalizada, esa transformación. En ese momento, previa a esa etapa, es importante hacer una aplicación de Ferban porque reduce la cantidad de inóculo que tenemos presente en las estructuras aéreas de la planta de café. Estamos hablando de las hojas, estamos hablando de las bandolas principalmente. Entonces, cuando la yema ya se esté transformando y cuando tengamos la flor, hay menor cantidad de propágulos, o sea, hay menor cantidad de esporas presentes ahí para que logren migrar a la flor. Y eso hace entonces que la flor pues llegue sana y que pueda transformarse precisamente en lo que queremos que sea un grano. Según ICAFE, ¿verdad? Estadísticas propiamente de ellos, una aplicación en antesis, así se llama la floración antesis, una floración en antesis en el primer año incrementa un 10% de productividad y el segundo año, si se hace de forma correcta, un 40%. Wow. Entonces, nosotros como empresa estamos altamente enfocados en el tema de productividad. O sea, como yo lo mencioné ahora, conocemos de primera mano el sacrificio que hace el productor, grande o pequeño, de lo que cuesta producir, ¿verdad? De poder tener una estabilidad en la parte económica de sus fincas. Entonces, cuando tenemos una herramienta que permite a un costo muy razonable tener incrementos en productividad, pues hay que utilizarla. Ahora, esa primera aplicación se haría en antesis, ¿verdad? La recomendación que también tiene el ICAFE es hacerlo, bueno, ellos recomiendan hacer una aplicación de otras moléculas en ese momento, ¿verdad? Nosotros recomendamos hacerlo en mezcla con el Ferban. ¿Qué moléculas hay disponibles en el mercado para control de antracnosis? ¿Qué familias químicas? Básicamente estamos hablando perdón, de los triazoles y de las estrobilurinas, además de los fungicidas cúpricos que también, digamos, son fungicidas protectantes. Los triazoles son fungicidas curativos y las estrobilurinas son fungicidas que también son curativos. Entonces, hay recomendaciones de trabajar mezclas hechas de triazoles y estrobis en mezcla con el Ferban, ¿verdad? También existe la posibilidad de que se trabaje solo el triazol con el Ferban o la estrobilurina con el Ferban. El Ferban siempre tiene que ir. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es que, como lo mencionaba, hacer un fungicida protectante, él permite establecer una capa protectora, por llamarlo así, ¿verdad? Que al llegar esas esporas, él está llegando siempre, y al entrar en contacto con esa capa, ellas no pueden germinar. Entonces es una ventaja siempre tenerlo ahí porque reduce el inóculo a lo largo del tiempo. La otra razón, que es también no menos importante, es el tema de la resistencia a los fungicidas. Cuando usted aplica un fungicida curativo, ¿verdad?, que la gente le dice sistémico, pero en realidad la forma más correcta, digamos, más apropiada sería decir curativo. Estos fungicidas, con el paso del tiempo, ¿verdad?, y dependiendo de su uso, van generando lo que llamamos una presión de selección. Eso hace que entonces las poblaciones que tenemos de esporas ahí, como no se controlan todas, como no se eliminan todas, ellas van mutando, ¿verdad? Y al cabo del tiempo hay una población grande de esas esporas, que son millones de esporas, ¿verdad? Que al final van presentando una reacción diferencial contra los fungicidas, o sea, ya van perdiendo, digamos, o van ganando tolerancia y al final se vuelven resistentes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Y cómo se evita? Bueno, en mezcla, las dos explicaciones o los dos lineamientos que da el FRAC es, si tiene diferentes familias químicas, estélas alternando y siempre que aplique un fungicida curativo, mezclo con un multisitio, como el caso de Ferban. Estas recomendaciones, cuando usted habla de que el segundo año se puede elevar la producción un 40%, es que estamos hablando de que con nuevas variedades, con las nuevas distancias, con la fertilización que hay, se convierte el café en un negocio verdaderamente. Sí, así es. Cuando usted
logra, digamos, conocer de un poco más cerca los productores, diferentes productores de café, diferentes realidades, uno se da cuenta de que efectivamente, pues, hay algunas, digamos, tal vez algunas prácticas agrícolas o agronómicas que no son las correctas. Es muy común, por ejemplo, don Alejandro, y usted lo sabe, que, digamos, los productores, sobre todo los productores de café, tiendan a querer ganarse un ciclo de fertilizante. Y un ciclo de fertilizante, claro, que es mucho dinero, pero esa no es ninguna ganancia desde ningún punto de vista, ¿verdad? Pues claro, es una ganancia en el momento. Es una pérdida inducida. Total. Entonces, cuando usted deja de aplicar, o si hay programados 3 ciclos, pero usted dice, no, mejor voy a hacer 2, o en algún caso un ciclo nada más, pues evidentemente pues tiene un impacto positivo en su bolsillo en ese momento, pero en la producción definitivamente no lo va a tener, y en la productividad tampoco. Entonces, cuando uno observa eso, una planta también menos sana, pues es más susceptible al ataque de enfermedades, ¿verdad? Entonces ahí, si no tienes una variedad tolerante, porque hay muchos cafeicultores que todavía tienen variedades que son bastante sensibles o susceptibles a roya. Entonces, si tenés esas variedades, si tenés una defoliación provocada por roya, anthracnosis también provoca defoliación. Entonces, si tenés la roya y si tenés anthracnosis, las dos juntas te pueden provocar una defoliación muy importante en el cafetal. Y si aún así la planta, pues no es una planta fortalecida, o sea, una planta bien nutrida, con buen manejo, digamos, en la parte de nutrición, difícilmente el café va a ser un negocio. Entonces, por eso es que ahí uno observa o uno escucha que los productores mencionan de que el café no deja nada, que es un mal negocio, etcétera, etcétera. Y pueden haber muchas realidades alrededor de esta observación o de ese comentario. Pero cuando uno va, como le digo, un poco más adentro y revisa cómo están haciendo las cosas, pues uno se da cuenta de que hay otros factores que hacen que esa observación sea real, pero digamos, es real porque se dejan de hacer cosas. Es importante este tema sobre los suelos. Me llama la atención y lo traigo a colación ahora en el programa, que en una de esas madrugadas en nuestros programas del Campo y Más en Radio Sinaí, una señora me llama diciéndome, don Alejandro, viera qué raro que el árbol de aguacate este año no ha hecho nada y el año pasado echó 150 aguacates. Y entonces en esas conversaciones que tiene uno, yo le preguntaba, ¿y más o menos un aguacate cuánto puede pesar? Tal vez 4 o 5 hacen 1 kilo. ¿Y de dónde sacó la planta eso? ¿De dónde sacó esa nutrición? Entonces la gente cree que el suelo, además de que es un ser vivo, es inagotable. Y no, hay que reponerle eso. Sí, total. ¿O no? Así es. Sí, sí. Hay suelos que son fértiles por naturaleza, ¿verdad? Hay otros que son menos fértiles, pero evidentemente ese banco que tiene de nutrientes se agota conforme usted va aplicando, usted más bien no va aplicando y la planta va extrayendo nutrientes, porque está cosechando, ¿verdad? Entonces, al extraer esos nutrientes y no reponerlos oportunamente, pues hace que eso se dé, o sea, que en algún momento la planta de café o el árbol de aguacate, pues prácticamente no tenga ni siquiera la capacidad o la cantidad de flores que produzca es muy poca, y como la planta es una planta débil, haya un aborto inclusive, ¿verdad?, de una gran cantidad de flores, y por eso es que la cantidad de aguacate que se produce va a ser muy baja. Viera que nosotros en la filial del Colegio de Ingenieros Agrónomos tuvimos una charla vía internet con la gente del tecnológico, hablándonos de cómo las plantas se comunican entre ellas, de cómo las plantas se comunican no solo por la raíz, sino por la parte de sus hojas, la parte vegetal. Y muchas veces la gente cree que las plantas como tales no sienten o no se comunican, y uno como agrónomo viejo tiene muchos criterios que hoy han ido cambiando, ¿verdad? Pero definitivamente la forma como las plantas se expresan, eso que estamos conversando ahora, de que si no hay suficiente fertilizante, también como inteligentes que son, tampoco florean, ¿verdad? Así es, totalmente. Así es que de ahí
El tiempo se nos acaba, don Álvaro Jiménez Abarca. Ha sido un placer tenerlo hoy en el programa del Campo y Más. Esperamos poder acompañarlo en un momento dado al campo y llevar nuestro equipo, que hoy está presente aquí, con el fin de dar testimonio de lo que se hace en el campo. Es necesario. Mucha gente no cacarea el huevo, como le digo yo, a las instituciones del Estado, o si lo cacarean en otro lado y no donde debe ser. Sí, correcto. Así es que esperamos esa invitación y la posibilidad de acompañarlos. Agradecido por estar hoy en el programa con nosotros. Muchas gracias, don Alejandro, y pues realmente también muy complacido por poder participar con usted acá, con el equipo, y pues espero en un futuro cercano poder interactuar de nuevo, sea acá o en el campo, en algún otro lugar. Muchas gracias y un saludo a la audiencia. Muy amable, muchas gracias. Y recuerde que estamos en Radio Sinaí en 103.9 FM. Este audio va a estar ahí también. Los esperamos la próxima semana con más temas de interés. El campo y más.